Qué bendición podemos nosotros confiar todo esto, aún nuestros vacíos, aún nuestras tristezas, podemos confiárselas al Señor. Venga hacia la palabra del Señor, venga hacia la palabra del Señor. Y quiero meditar unos minutos rápidos, cortos, en esta enseñanza de la palabra del Señor. Y quiero solamente tomar en el capítulo que acabamos de leer, Primera Tesalonicenses capítulo 5, me gustaría solamente tomar el versículo 15 al 18, porque precisamente quiero enfatizar allí, dada la necesidad de hoy y dada el programa que tenemos hoy en nuestra en nuestra agenda, el programa de oración. Y me gustaría que vaya a la palabra del Señor. Allí vuelvo a repetirlo, Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículos 15 al 18. Y qué preciosa lectura que hemos tomado en el programa, en el devocional, la vida modelo y el día del Señor. La vida modelo y el día del Señor. Lo que hemos estado leyendo para los hermanos que no estaban conectados a la hora de la lectura devocional. El apóstol Pablo está precisamente escribiendo a la iglesia de Tesalónica y les está dando consejos muy importantes. Y habían cosas que la iglesia ya estaba consciente. Habían las iglesias de las cuales el apóstol Pablo había sido parte. Él había establecido en su obra misionera estas iglesias. Una de las cosas que ya se enseñaba mucho era acerca de la venida del Señor. Y mire que apenas estaba comenzando la iglesia primitiva, la iglesia de Jesucristo, esa iglesia que todo el mundo quiere saber dónde está y cuál es. Hoy todavía, la pregunta sigue en el aire. Esta iglesia, la iglesia primitiva que comenzó allá en el Nuevo Testamento, cuando comenzó el Nuevo Testamento, específicamente los detalles los encontramos en el libro de los Hechos. Y allí sobresalta el apóstol Pablo en esa carta, en ese libro. Es la historia de la iglesia primitiva. Y allí el apóstol Pablo, conocemos el comienzo de su ministerio. Pero aquí ahora el apóstol Pablo ya de lleno en el ministerio, ahora consciente del trabajo que el Señor le ha mandado a hacer. Aquí el apóstol Pablo escribe, tenemos 13 cartas paulinas y una de ellas a la iglesia de Tesalónica. Y en esta ocasión, vuelvo a repetirlo, el apóstol Pablo está hablando y les está recordando a la iglesia cosas nada más que no necesitan detalles, según cómo se introduce él con esta porción, que no necesitan detalle, cosas que no necesita enfatizar. Y una de las cosas que ya se ha enseñado desde el principio es acerca de la venida del Señor. Nadie sabe el día ni la hora. Así como lo dice en el versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Instrucciones de la palabra de Dios. El apóstol Pablo advirtiendo acerca de las cosas que pasan o que pasarán en los postreros días. Y todo lo que está pasando a nuestro alrededor en estos días ha llegado de sorpresa. Para algunos, para la mayoría de la gente ha llegado de sorpresa. Pero para nosotros es una advertencia ya de antemano. Sin embargo, cuando tú te vas al ámbito científico y los expertos, tú ves documentales, tú ves programas que los expertos estuvieron hablando y estaban advirtiendo que vendrían estas circunstancias y llegaron específicamente como ellos lo habían detallado. Pero para nosotros en la palabra del Señor ya está una advertencia desde hace más de 2000 años. Y aquí está como prueba. El día del Señor viene. El día del Señor viene y la iglesia está preparada. Y mira lo que estoy diciendo. La iglesia está preparada para la venida del Señor.
No estoy diciendo que todo el mundo se va. Estoy diciendo que la iglesia del Señor, mira, lo que estábamos estudiando, lo que dijimos el martes, a los que antes conoció, el Señor en su amplio conocimiento, Él conoce a los que han de ser fieles. Mira que el testimonio del apóstol Pablo es tremendo. Habiendo sido yo antes blasfemo, dice el apóstol Pablo. Y no importa de dónde nos ha sacado el Señor, no importa qué hemos hecho en nuestro pasado, el propósito de Dios ha llegado a ser parte de nuestra vida. O más bien nosotros hemos llegado, nuestra vida ha llegado a ser parte del propósito de Dios. Entonces, Dios sabe, Dios conoce, Dios escudriña los corazones. La iglesia del Señor está preparada. La iglesia del Señor está preparada. Si tú necesitas prepararte, es tu decisión, porque es una decisión personal. Pero el Señor no se equivocó cuando me llamó, no se equivocó cuando te llamó a ti. La iglesia del Señor está preparada. Mira eso. Hoy lo que está pasando a nuestro alrededor solamente es un proceso por el cual el apóstol Pedro dice que por un poco de tiempo vamos a tener que pasar por estas situaciones difíciles. Y mira, por un poco de tiempo, para que nos identifiquemos con las necesidades de los otros. Y aun que nos identifiquemos con el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así lo explica el apóstol Pedro en una de sus cartas. Y aquí estamos nosotros preparados, advertidos. Y aquí el apóstol Pablo precisamente está hablando. Y mira eso, versículo 4, dice: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Aquí está la enseñanza, aquí está la advertencia, aquí está la introducción del apóstol Pablo. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Este es solamente un recordatorio, el apóstol Pablo, hablando a la iglesia. Hoy nos habla a nosotros a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo está hablando a nosotros que en estos días que están pasando y las circunstancias que estamos enfrentando solamente nos están marcando el tiempo. Nos están marcando el tiempo y las sazones, dice la palabra del Señor. Lo que ha de acontecer, ha de acontecer. Mientras tanto, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es para los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema que quiero meditar rápidamente es sabiduría o insensatez. Sabiduría o insensatez. Y solo quiero tomar estos 3 versículos. En 1 Tesalonicenses, otra vez, capítulo 5, versículo 15 al 18, dice: mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Versículo 16, estad siempre gozosos. Versículo 17, orad sin cesar. Versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo. Gloria al Señor por esta preciosa palabra. Señor, háblanos, habla nuestro corazón, habla nuestra vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tengo una pregunta. ¿Cómo reaccionas cuando alguien te molesta, cuando alguien te maltrata? ¿Cómo reaccionas cuando alguien lastima tu corazón? ¿Cómo reaccionas tú? ¿Tienes una respuesta a eso? Es posible que la respuesta que yo te pueda dar en este momento es muy particular, es muy común. Normalmente reaccionas mal. Cuando alguien te maltrata, cuando alguien te lastima, mira que estoy hablando con los creyentes, estoy hablando con los hijos de Dios, porque el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Tesalónica, a la iglesia, a los creyentes. Y aquí está diciendo claramente pautas importantes. Hablando precisamente esto, en el versículo 15, que ninguno pague a otro mal
por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Eso significa sin acepción de personas. Pero vuelvo a preguntar, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando alguien nos molesta o alguien nos lastima? ¿Cómo reaccionas tú? Normalmente reaccionamos mal. Normalmente reaccionamos mal. Este es y seguirá siendo nuestro gran error. Este es y seguirá siendo nuestro gran error. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya la palabra de Dios nos ha dicho qué hacer. La palabra del Señor nos ha enseñado cómo debemos reaccionar. Sin embargo, nosotros no hemos oído esa parte. Nosotros no hemos oído esa parte. O la hemos oído y nos hemos hecho oídos sordos. Nos hemos hecho los desentendidos. Mira, voy a resumirte lo que acabo de decir. Si te maltratan, normalmente tú reaccionas mal. En otras palabras, tú dices, a mí si me buscan, me encuentran. Yo soy así. Yo soy delicado. Yo soy esto. Y mira que estoy hablando de frases que los creyentes usan. Que los creyentes, que los cristianos usan. Frases muy comunes. Me la hace una, pero no me la hace dos. Me la hace dos, pero no me la hace tres. La tercera es la vencida. Estamos hablando de cosas prácticas. Estamos hablando de esto, de esta realidad en la que tú y yo nos enfrentamos todos los días. Pero no olvides, tú eres un creyente, yo también. Y no debemos hacernos los desentendidos a la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor sí nos enseña cómo reaccionar. La palabra del Señor sí nos enseña qué hacer. Y mira, hay mucha enseñanza. Hay mucha enseñanza en la palabra del Señor para cómo reaccionar cuando alguien te maltrata, cuando alguien te lastima. Y mira, una de las cosas que el Señor dijo y que para algunos es tan difícil, poner en práctica, es si alguien te golpea en una mejilla, entonces ponle la otra. Y mira, los hermanos se ríen cuando hablamos de esto nosotros, porque ellos saben de lo que estamos hablando. Muchos creyentes hacen una sonrisita sarcástica así cuando se hablan de estos términos. Porque usted sabe, vuelvo a repetirlo, normalmente cuando alguien nos hace o nos trata mal o nos hace algo malo, nosotros reaccionamos mal. Eso está arraigado en nuestro cuerpo, en esta carne. Es parte del reflejo. Pero vivimos nuestra vida conforme a nuestros reflejos. Vivimos nuestra vida conforme a nuestra propia manera, o la vivimos a la manera que a Dios le agrada. No me quiero adelantar un poquito, pero quiero dejarte esa inquietud en el corazón. Pero pastor, usted está diciendo, hermano Aarón, tú estás diciendo que la palabra del Señor dice, el mismo Señor Jesucristo, si alguno te golpea o te pega en una mejilla, ponle la otra. Y tú dirás, pero yo no soy tonto para hacer eso. Ahora, ¿qué es lo que eso significa para ti? ¿Qué es lo que eso significa para ti? Si tú dices, pero yo no soy tonto, eso significa que es tontería. Para ti eso significa que es tontería. Sin embargo, para el Señor, cuando dijo estas palabras, no es tontería, es sabiduría. Es sabiduría. Y sabiduría, hay muchos conceptos de sabiduría. Sabiduría es, en conceptos seculares, tiene que ver con el estudio, con el conocimiento, con el aprendizaje, tiene que ver con los niveles universitarios, tiene que ver con niveles de estudio y cosas. Ok, estoy repitiendo lo mismo. Pero conforme a la palabra de Dios, sabiduría. Porque el apóstol Santiago dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Jehová, el cual dará abundantemente y sin reproche. ¿Y qué es sabiduría? El proverbista dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero mucho concepto.
Mucho concepto, como que está difícil de entender y difícil de poner en práctica. Sabiduría es hacer lo correcto, en el momento correcto, en el momento justo. Actuar conforme a la voluntad de Dios. Por eso la palabra del Señor nos dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Jehová. Por eso cuando Dios le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras y te lo daré. Entonces le dijo Salomón, dame sabiduría. Y se convirtió en el hombre más sabio del mundo. Se convirtió en el hombre más sabio del mundo. La historia es larga, pero vamos a continuar con la enseñanza. Porque entonces estamos hablando de que poner la otra mejilla no es una tontería, es sabiduría. ¿Y qué es lo que esto significa? Se lo voy a explicar así, de una manera práctica. Así como se los he explicado a los hermanos en la iglesia. Que cuando alguien te pega en una mejilla, mira eso, lo acaba de decir el apóstol Pablo. Mira que ninguno pague a otro mal por mal. No devuelvas. No devuelvas. Cuando alguien te pega en la mejilla, no devuelvas el golpe. Espera. No devuelvas. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí en el versículo 15? Que no pagues mal a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno. Seguid siempre lo bueno. ¿Qué te ha enseñado el Señor? Aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. Sigue lo bueno. Espera, no devuelvas mal por mal. Y se lo digo a los hermanos. ¿Qué significa poner la otra mejilla? Significa darle la oportunidad de que reflexione y se dé cuenta que ha hecho lo incorrecto. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Dale la oportunidad. Poner la otra mejilla no es tontería, es sabiduría. Es no devolver mal por mal, sino esperar la oportunidad. Espera el tiempo. Haz algo correcto. Sigue lo bueno. Y espera que esa persona reaccione y piense, medite en lo que acaba de hacer. Quizá tú ganarás la pelea. Quizá tú ganarás la discusión si le das la oportunidad de que esa persona reflexione. Si no reflexiona, de todas maneras tú habrás ganado. Porque al final el que pierde siempre será él. El que pierde, el necio, siempre perderá. Porque al final Dios resiste a los soberbios y da gracia al humilde. Mira eso. Aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Descanso para vuestras almas. La paz de Dios, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Quiero seguir en este punto. Creo que ya eso lo dejamos claro. Voy a repetir el punto. El punto. En este es y seguirá siendo nuestro error, reaccionar incorrectamente, reaccionar mal. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos ha dicho qué hacer. Ya la palabra de Dios nos ha instruido qué hacer. Y el primer punto que quiero tomar aquí, tomando en cuenta la enseñanza y la reflexión que quiero continuar contigo. No dejes que eso te robe el gozo. No dejes que las circunstancias te roben el gozo. No dejes que las circunstancias, la mala actitud de la gente te quite la paz. Mira lo que dice el versículo 16. Estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. El gozo es un fruto del Espíritu Santo. No permitas que una circunstancia de esa índole negativa, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y hay personas que tienen el corazón contaminado, hay personas que tienen en el corazón suciedad,
Y decía alguien tratando de ilustrar en qué se parece el hombre al camión de la basura, en que los dos encuentran un lugar para tirar todo lo que llevan. Tremenda reflexión, tremenda reflexión. El camión de la basura y la persona que tiene su corazón contaminado siempre buscan un lugar para tirar su basura. Pero aquí estamos nosotros entendiendo, no estás siempre gozosos, no permitas que las situaciones que pasan a nuestro alrededor nos hagan perder un fruto tan maravilloso como es el fruto del Espíritu Santo, que se llama gozo. Y aquí está la palabra del Señor. El apóstol Pablo otra vez enseñando en Gálatas capítulo 5 versículo 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. En este versículo hay cosas que están entrelazadas. Mira eso. Hay frutos. Estos frutos están conectados. Al final, cuando el apóstol Pablo termina de mencionarlos, él dice: contra tales cosas no hay ley. Y mira lo que está diciendo aquí: mas el fruto del Espíritu Santo es amor. ¿Puedes amar a los que te ofenden? ¿Puedes amar a los que te aborrecen? Porque aquí dice la palabra del Señor que es fruto del Espíritu Santo, el amor, el gozo, ese gozo que no debes perder, esa paz que no debes perder, esa paciencia que no deberíamos perder, esa benignidad que no deberíamos descuidar, esa bondad que siempre deberíamos practicar y esa fe que siempre deberíamos alimentar. Aquí están, en esta preciosa lista. Medita en ello, meditemos en esto, porque esta es la palabra de Dios hablando a nuestros corazones. En segundo lugar, la palabra del Señor, las instrucciones que ya se nos han sido establecidas, y aquí el apóstol Pablo nos está instruyendo, dice: orad sin cesar. Orad sin cesar. No paremos de orar. No descuides la oración. Enfrenta situaciones difíciles allá afuera. Hay personas difíciles de tratar allá afuera. Ora sin cesar. El Señor nos enseñó. El Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos. Y en Mateo capítulo 26, versículo 41, Jesucristo dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Orad, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Entonces es importante la oración para los creyentes, para que no seamos vencidos de lo malo. Mira eso, el apóstol Pablo sigue diciendo aquí en esa misma carta, en la carta a los romanos, en esa carta a los romanos, él sigue diciendo: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12:28. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Y qué está diciendo el Señor Jesucristo aquí? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿El Espíritu Santo de Dios controla tu vida? ¿O controla tu carne controla tu cuerpo? El Espíritu Santo de Dios controla tu ser, controla tu vida, controla tu manera de reaccionar, o la carne. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Sigue diciendo la palabra del Señor y sigue diciendo la enseñanza. En tercer lugar, en el versículo 18. Dad gracias en todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Te complaces a ti mismo o complaces a Dios? Esta es una elección. Esta es una elección que debemos tomar los creyentes. ¿Te complaces a ti mismo? ¿Complaces tu carne, tus propios deseos? ¿O complaces a Dios? La instrucción está clara. La instrucción está clara. No pagues mal por mal. No reacciones negativamente.
Ten paz en tu corazón. No pierdas el gozo. Ora siempre y sea agradecido. Da gracias porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. No le des placer, no le des gusto a tu carne, no le des gusto al diablo. Actúa con sabiduría, porque la palabra del Señor, el apóstol Pablo enseña, Efesios capítulo 5, versículo 15 y 17 al 17, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué es sabio? ¿Qué es ser sabio? Es hacer lo correcto en el momento correcto. Hacer lo correcto en el momento correcto. Mirad pues con diligencia, con interés, con afán, con preocupación, cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Versículo 16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Después de todo esto que está pasando, ¿sigues viviendo la misma vida? ¿Sigues teniendo la misma actitud? Necesitas humillarte a Dios. Después de todo lo que está pasando alrededor, la gente se está muriendo, las familias se nos están yendo. ¿Cómo piensas vivir? ¿Piensas volver y piensas seguir haciendo lo mismo? Mirad con diligencia cómo andéis. Dice la palabra del Señor. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Versículo 17, y voy a ir casi cerrando. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No seáis insensatos. La palabra insensato significa persona que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos. Voy a repetir eso. Dice la palabra del Señor, por tanto, versículo 17, estoy en Efesios, capítulo 5, versículo 17, dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y dije que la palabra insensato significa persona que muestra imprudencia e inmadurez en sus actos. No seas imprudente, no seas inmaduro. Escucha la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos, otra vez, los insensatos, los inmaduros, los imprudentes, porque eso significa la palabra insensatos, rechazan la sabiduría y la enseñanza. En conclusión, 1 Corintios 2, versículos 6 y 7 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. El apóstol Pablo. Estoy hablando contigo. El apóstol Pablo, y la palabra de Dios está hablando conmigo, está hablando contigo. Y voy a repetir el versículo 6 de 1 Corintios 2, 6. Y dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. La sabiduría que nosotros recibimos no viene de los hombres, no viene de los más inteligentes, no viene de los más preparados. La sabiduría que nosotros hemos aprendido no viene de príncipes, no viene de personas influyentes, no viene de catedráticos, no viene de expertos. La sabiduría, dice la palabra del Señor. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 7. ¿De dónde viene? Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Lo quieres entender en tu cabeza y le da vuelta. Y le da vuelta y al final quedas en el mismo punto. No entendiste nada. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Porque esa sabiduría se recibe por fe. El apóstol Santiago otra vez: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Jehová, el cual dará abundantemente y sin reproche. ¿Sabes qué quiere decir sin reproche? Sin sacar en cara a veces
lo duro de cerviz que hemos sido, si tú le pides a Dios lo insensato, ¿por qué no usar la palabra? Sin tomar en cuenta lo insensato que hemos sido muchas veces, Dios no te echa en cara eso. Si tú le pides sabiduría al Señor, Él te dará suficiente. Mira eso, abundantemente, mucha sabiduría. Y no te le echaré en cara. Vale la pena porque ese misterio se cree por fe, se recibe por fe. Y la sabiduría que viene de Dios se guarda en nuestros corazones. Porque la sabiduría preserva nuestros corazones. Mantiene nuestro corazón en el lugar correcto. No en vano dijo el Señor: hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Busca la voluntad de Dios. Busca la voluntad de Dios. Agrada a Dios y no te agrades a ti mismo. Y no quieras salirte con la tuya siempre. Vuelvo a repetirlo. La palabra del Señor dice que los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. Con mucha razón, aún Nicodemo no entendió el mensaje del Señor Jesucristo cuando les dijo: os es necesario nacer de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Yo ya no soy el mismo. ¿Tú eres el mismo? Deja que Dios obre en tu vida. En el nombre de Jesús.